Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Nuevamente nos encontramos para compartir una porción de la Escritura, una enseñanza, una palabra para meditar, para examinar también nuestra vida. Entonces, damos gracias a Dios que nos permite comunicarnos y poder experimentar este buen tiempo juntos. Amén. Esperando que todos se encuentren bien, estén fortalecidos, bendecidos en el Señor Jesucristo siempre. Vamos a ver la lección de hoy, tiene por título Una vez más despierta. Una vez más despierta. Y tiene fundamento en la Escritura Romanos capítulo 12 y verso 11, que dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Es una lección que nos quiere hablar y despertar al mundo de hoy en la intención de despertarnos a enfrentar este mundo con nuestra fe, con lo que el Señor ha ordenado, ha mandado, y de qué manera podemos hacerlo, si no es anunciando y predicando que Jesús es el Señor, que Él es el Salvador y que Él perdona pecados, que rescata al perdido y que ofrece una vida nueva y también una vida eterna, que viene por su iglesia, que viene, hay una promesa de que viene por su iglesia. Mientras tanto, dejó el trabajo de la predicación. Entonces, la enseñanza de hoy nos lleva a poner nuestra vida a disposición de lo que el Señor manda. ¿Cómo podemos nosotros testificar en este tiempo, en este mundo, nuestra fe, lo que hemos aprendido y experimentado a través de la Escritura, la enseñanza y del Espíritu de Dios en nosotros? Amén. Vamos a pedirle que nos bendiga al Señor para que nos dé un buen tiempo. Padre, bendito Salvador y Dios, en el nombre de Jesucristo, pedimos, Señor, que bendiga grandemente nuestras vidas, Señor. Necesitamos de su virtud, de su fuerza, de su gracia. Bendiga al pueblo, Señor. Bendiga a todo aquel que oye con fe, para que reciba, Señor, en esta hora la bendición de su mano, con sanidad de alma, cuerpo y espíritu, para la gloria de su nombre. Señor, pedimos su bendición. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Ok, vamos entonces a introducirnos en la meditación o en este breve mensaje, enseñanza. No pretende más que ser una enseñanza que nos lleve a meditar en lo que Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado a través de todo este tiempo que hemos estado recibiendo su palabra. El estudio, la enseñanza, estudio, bien, como usted quiera recibirle, se refiere a no dormirse, a no quedarse enclaustrado en sí mismo. Podemos decir, yo puedo
llevar el testimonio de mi fe dentro de mi vida. Y se puede hacer, no hay problema, pero el Señor nos invita a publicar, nos invita a anunciar y enseñar y hablar a los que no han recibido aún noticias del Salvador. Y dice así, tenemos el concepto de diligencia en el diccionario. La palabra diligencia significa esmero y eficacia al realizar algo. Algunos de sus sinónimos son rapidez, prontitud, agilidad, cuidado. Son palabras que hablan de la importancia que tiene el llamado del Señor en cuanto a la escritura que hemos leído, en lo que se requiere diligencia, en lo que se requiere dedicación, en lo que se requiere, podríamos estar usando los sinónimos, prontitud, en lo que se requiere agilidad, en lo que se requiere cuidado. No debemos ser perezosos, dice Pablo, sino más bien fervientes en espíritu, muy encendido, muy conectado con el espíritu, sirviendo al Señor siempre. Porque no debemos olvidar que todo lo que hagamos en cuanto a la obra de Dios, no la hacemos sino para Dios, aunque la hacemos en servicio a los hombres, porque nos servimos a nosotros mismos. Las mismas enseñanzas que se preparan son para nosotros mismos. Los maestros preparan material para edificarnos a nosotros, como dice la Escritura. Y entonces, así también todo lo que nosotros hagamos está al servicio de nosotros mismos, pero de esta manera, de este modo, servimos al Señor. Así como dice Pablo también en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 23 y 24 nos dice: y en todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque se hace para los hombres, pero en realidad también se está haciendo para el Señor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces somos siervos y estamos puestos al servicio del Señor y de su obra. Y entonces de esta manera nosotros vamos poniendo diligencia, dedicación, vamos poniendo prontitud a lo que se requiere ser diligente en la obra de Dios. En diferentes lugares de la Biblia Dios nos llama a ser diligentes. Dios espera diligencia de nuestra parte. Cuando servimos, cuando trabajamos en el hogar, en la iglesia, Dios quiere que seamos diligentes y no descuidados en todo aspecto de nuestra vida. Y el mundo vive tinieblas, el mundo entero, lejos de Dios. Y nosotros no queremos andar en tinieblas. Y nos apartamos de las tinieblas y a veces no le ponemos diligencia a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, encontramos que Jesús está hablando en el verso 16 y 17. Dice: vamos a leer del verso 12 en adelante. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón
y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Encontramos aquí que las tinieblas, que la luz están asentadas en el mundo. Ahí hay un pueblo que está asentado, Neftalí, y entonces tierra de los gentiles, dice Capernaum, Neftalí, Zabulón, está asentada en tinieblas, como el mundo entero está en tinieblas, apartándose de Dios. ¿Y qué sucedió? Que luz resplandeció sobre ellos. ¿De qué manera? Bueno, vino la palabra, Jesús comenzó a hablar: arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la luz viene por la palabra, por la bendición de la palabra, y nosotros no debemos descuidar de anunciar y de predicar esta palabra. También nos dice en Efesios, el apóstol San Pablo, en el capítulo 5 y en el verso 8 y 9, nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Ahí está hablándole a los creyentes, a nosotros en este caso. Bueno, aquí la carta está escrita a los Efesios, pero en el tiempo viene hacia nosotros y nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, vivíamos en las tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora nosotros somos luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz, andemos, caminemos como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Esta es nuestra forma de andar, llevando los frutos del Espíritu, que es en todo justicia y verdad, sin engaño, sin hacer tampoco distinción de las personas, porque el Señor no hace acepción de personas. Y entonces nos trae el Señor a la luz, a nosotros que en otro tiempo éramos tinieblas. Eso es para que no hagamos acepción de personas en nadie, aunque estén en el mundo, en el pecado. Podemos anunciarles porque Dios los puede rescatar como a nosotros de allí. Y Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, nos dice en el verso 16: dice el Señor: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren vean la luz. Entonces, la luz no se esconde, la luz no se oculta. Y si el lugar es oscuro, lo que se hace es se pone en un candelero para que alumbre y todos puedan ver. Esto es lo que el Señor nos llama a vivir una vida diligente, dedicada a anunciar el Evangelio, a mostrarle al mundo que somos hijos de luz, y que no debemos encerrarnos en nosotros mismos, porque en verdad el mundo es malo y hay mucha adversidad, hay mucha oscuridad, mucha envidia, mucho celo, mucha maldad, mucha violencia. Pero nosotros debemos ir al mundo y anunciar y mostrar la luz del Señor. Entonces, por eso la lección tiene por título: despierta una vez más. No te quedes ahí.
nos relata el hecho de un cantante que hay en tiempo pasado, no dice de quién se trata, solo dice: años atrás hubo un reconocido cantante que pensaba que podía cambiar al mundo con su música, introduciendo en sus letras conceptos tales como amor y paz. 2 días antes de subir a un escenario, unos hombres armados lo buscaron y le dieron 2 disparos en sus piernas, con el propósito de amedrentarlo y que nunca más volviera a cantar. Pero pasado los 2 días y con su pierna herida, este valiente cantante se presentó a hacer su show. Al final, muchos reporteros vinieron a entrevistarle y le preguntaron: ¿por qué volviste tan pronto y no esperaste tu recuperación total? Él les respondió: quienes se encargan de hacer de este mundo un lugar peor no se toman el día libre. ¿Por qué habría de hacerlo yo? El descanso. Aquí se toma el descanso, el día libre. Aquí el relato es solo para introducir un cantante que quiso, tenía en su plan cambiar al mundo, hacer del mundo un buen lugar. Y hay quienes no quieren que ese objetivo se logre y se oponen. Hay oposición. Es lo que intenta ilustrar este relato. Y contrapone el día libre, el descanso que todo hombre necesita, todo ser humano necesita descansar. Dios descansó de la obra el 7º día, por tanto el descanso es necesario. Pero eso no nos quita el hecho de que estamos llamados a cumplir una misión, un trabajo. Y dice: ¿cómo entonces? Porque muchos podríamos decir: yo no puedo porque tengo que descansar, mis días de descanso, o mirar mi tiempo. Y es cierto, hay que mirar el tiempo de cada uno, pero veamos qué nos dice la palabra del Señor, porque estamos experimentando un cambio. El Señor nos está llamando para que nosotros podamos vivir en plena confianza de su soberanía, de su plan, de su proyecto, de cómo Él tiene trazado todo y nos dice: confíen, nos dice: no tengan temor. Y cómo nos prepara también para enfrentar este mundo. En Mateo capítulo 11, en el verso 28, vamos a leer. Capítulo 11, verso 28 en adelante, que dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si está cansado, venga al Señor, porque Él ofrece hacernos descansar. Luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo es el que le ponen a los bueyes para que tiren la carga. Entonces dice: llevad mi yugo sobre vosotros. La carga, llévenla sobre vosotros. En este caso, el yugo, enjúguense conmigo para llevar la carga, el trabajo. Y entonces, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de esto. Y hallaréis descanso para vuestra alma descansará. No se pongan soberbios, ni altivos, ni arrogantes, más bien descansen, siendo humildes de corazón. Porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Aunque es trabajo, aunque es tarea que tiene su labor, es ligera. No fatiga, la carga no fatiga. ¿Por qué? Porque Él nos hace descansar, Él es el que nos da fuerzas.
Entonces, podríamos estar atendiendo a esta palabra, como dice Isaías, el profeta del libro Isaías. Él habla en el capítulo 40 y en el verso 31 que nos dice: vamos a leer del 29, dice: Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo. O sea, hay que esforzarse un poquito, pero Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. O sea, si no hay fuerza, Él las energiza nuestro ser, nuestra alma, y nos llena de vigor. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es porque el Señor nos está invitando que vengamos y nos acerquemos a Él, todos los que estáis cansados y trabajados. Y entonces, de este modo, nosotros vamos a poder deleitarnos en hacer el trabajo del Señor, porque la carga es ligera, es liviana. Entonces dice que este es tiempo de trabajo, este es tiempo de ir, llevar la luz, ponerla en lugar alto para que alumbre, y nosotros vivir como hijos de luz. Y como hijos de luz debemos andar en rectitud, en justicia y verdad. Jesús es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, y debemos anunciarle. Dice, el Señor Jesús se refiere a nuestros días como días de cosecha. Él dijo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cuando estaba hablando con la mujer samaritana, San Juan capítulo 4, encontramos que Jesús le traen de comer. Él no había comido y los discípulos tampoco. Fueron a comprar algo para comer y cuando vuelven le ofrecen que coma y Él les dice: yo tengo una comida que vosotros no sabéis, y es que acabe la obra del que me envió. Entonces, lo que es prioridad, en lo que es diligencia, en lo que es dedicación para el Señor es anunciar el Evangelio. Del mismo modo nosotros podemos tomar el ejemplo de Él para poder predicar, anunciar, llevar el mensaje. Porque este es un mensaje que salva, que da vida eterna, que da sanidad, que da descanso al abatido, afligido, al angustiado. Entonces, cuando Jesús responde con estas palabras a los discípulos, ellos pensaron que alguien le había traído algo, o le habrían dado algo, aunque ellos estaban preocupados por darle alimento al Señor para que comiera, porque es necesario comer. El Señor tenía una dedicación mayor, tenía una preocupación mayor, y era poder cumplir la tarea para la cual había sido enviado. Entonces, si Jesús hubiera puesto prioridad en la comida física, porque recuerde que Jesús también, al hablar de la comida con Satanás, le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, porque es necesario que alimentemos nuestro ser espiritual, nuestro ser para estar ferviente en el espíritu y poder hacer la obra, estar conectado. Si no, nos vamos enfriando y nos vamos distanciando de la labor evangélica.
vamos quedando retrasados de la misión y vamos mirando a Jesús de lejos y nosotros debemos estar muy cerca de Él. La importancia de conquistar corazones. Jesús quería salvar muchas almas y entonces en Samaria Él estaba preocupado de predicar el Evangelio y llevarlo a las almas necesitadas, como lo hizo con nosotros. Llegó a nosotros porque estábamos necesitados. Él vino a todo aquel que está en necesidad. Lucas capítulo 10, Evangelio según San Lucas capítulo 10 y verso 1 en adelante dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad donde Él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Entonces aquí el Señor los envía y dando a entender la importancia de poner cuidado, diligencia, urgencia, una tarea que es importante hacer. Y les dice, primero, Él pone que quede establecido que hay urgencia en llevar el mensaje. Él les dice, tienen una gran cosecha por delante, un trabajo que hacer. Luego les dice que irán como corderos en medio de lobos. El trabajo que hay que hacer también tiene su dificultad. Vamos a enfrentar momentos difíciles. Para esto, el cordero tendrá que ser un cordero ágil, que se mueva rápido, que pueda moverse con rapidez y con agilidad para escapar de las acechanzas de los lobos, pues los lobos se van a comer a los corderos. Pero el Señor nos envía ahí, pero no para abandonarnos, sino para que podamos movernos con agilidad. Por lo mismo, los 70 debían viajar muy livianos. Jesús incluso les pide que no se distraigan saludando, pues su misión es mucho más importante que sociabilizar con las personas. Aquí la prioridad es llevar el mensaje. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, encontramos que cuando Saulo asoló a la iglesia en Jerusalén, los creyentes que fueron esparcidos por Judea y Samaria aprovecharon cada oportunidad que se les presentó para predicar la palabra. Ahí, capítulo 8 de Hechos, en el verso 4, encontramos que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, porque había tinieblas, había oscuridad y había llegado a la luz. Entonces
Al llegar la luz, produce seguridad, produce también entendimiento para comprender bien las cosas. El Señor quiere que todos comprendan y entiendan que Él vino para salvar y rescatar a muchos. El capítulo 2 nos dice que ellos llegaron a las regiones tan distantes como capítulo 11, como Fenicia, Chipre, Antioquía, donde también predicaron el Evangelio, y gracias a este diligente trabajo misionero, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y acrecentaban y fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hacía que las iglesias se fortalecieran y que no hubiera temor, sino que hubiera mucha seguridad, y se iban haciendo más grandes, se acrecentaban las iglesias por la obra que Dios estaba haciendo de aquellos que habían sido expulsados de algún lugar por medio de las persecuciones. Ellos, escapando, llegaban a lugares muy distantes, y ¿qué hacían? Predicaban y enseñaban y hablaban la palabra de Dios. Entonces así se daba a conocer y se multiplicaba la bendición del Evangelio a muchas gentes. Así como Jesús, los apóstoles y los primeros creyentes, el apóstol Pablo tampoco descansó durante la cosecha. Este trabajo es un trabajo arduo, no se agota, lo que se necesitan son obreros, y los obreros son pocos, ya lo leíamos. El Señor mismo dijo que los obreros son pocos, el trabajo es mucho, y que necesitamos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, a su trabajo. El Señor, que es el empleador, podríamos decir, de este trabajo, necesitamos pedirle que envíe obreros y que sean con mucha energía para que no se agoten, porque escasean. Entonces, el apóstol Pablo, durante la cosecha, escribe a los hermanos en Roma diciendo: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellas a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Romanos capítulo 15, verso 19 al 21. Entonces Pablo habla aquí diciendo: me he esforzado y he llenado todo lo que he podido del Evangelio de Jesús, y hablando de Cristo, y me esforcé en gran manera en predicar el Evangelio en donde no había sido antes anunciado, para no estar edificando sobre fundamento ajeno. Él iba poniendo los rudimentos de la fe primeros, para llevarlos al crecimiento conforme a su propia enseñanza, y así poder cumplir la tarea que el Señor le mandó. Como habla la enseñanza, una vez más despierta, no te quedes, anuncia el Evangelio, sé hijo de luz y alumbra con tu luz. Ya para ir concluyendo y terminando, el Señor nos advierte por medio de Juan diciendo: el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Apocalipsis capítulo 12, verso 12. En estos días de cosecha, el diablo está haciendo un apresurado trabajo. ¿Y cómo ha avanzado? Consistente en dañar el alma humana por medio de todo el pensamiento filosófico de este mundo, de la pornografía, de los alucinógenos, destruyendo matrimonios, noviazgos mediante espíritus de adulterio y fornicación. Llena la tierra de niños abandonados, madres solteras, hombres y homosexuales. Satanás no se toma un solo día libre. Como dice el dicho popular, no duerme ni deja dormir. ¿Podemos nosotros darnos el lujo de descansar en días como estos? Edmund Burke dijo, para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Nosotros tenemos la palabra que es verdadera. Tenemos la luz verdadera que alumbra todo lugar oscuro. Ciudad asentada en lugar de tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Tierra de Zabulón y de Neftalí, el Señor les alumbró y les trajo a la luz de la verdad y de la salvación. Salomón dice, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. O sea, el que no hace la tarea, qué pena que no. Proverbios 10, verso 5. Tenemos mucho trabajo y el Espíritu de Dios nos está llamando a trabajar. Despierta, despierta, vístete de poder, dice Isaías 52, 1. Despierta, despierta, vístete de poder. ¿De qué poder podría ser sino del poder de Dios, de la gloria de Dios, del poder del Espíritu Santo? El mundo necesita con urgencia de una iglesia vestida con el poder de Dios que se levante y predique el mensaje de salvación. Que la luz les resplandezca, que la luz les alumbre. Que no haya más tinieblas. Donde llega la luz, las tinieblas retroceden. Nosotros somos pueblo santo de Dios. No somos cualquier cosa y por lo mismo no debemos estancarnos en nuestro lugar. Hoy debemos tomar la decisión de servir al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Jesús merece que le sirvamos de mejor manera, diligentemente, dedicadamente. Hermano, hermana, despierta una vez más, despierta. Vivamos como hijos de luz, alumbrando todo lugar de oscuridad. Oramos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por esta breve enseñanza, Señor. Denos la fuerza que necesitamos, denos el valor que necesitamos, denos la sabiduría necesaria para llevar el mensaje, para llevar la luz, para llevar la verdad, para llevar la salvación, para llevar, Señor, tu presencia a todo lugar. Permítanos, Señor, cada hogar, cada familia, vivir la paz de Cristo, la paz de Dios en nuestro corazón, la sanidad del Espíritu Santo, el descanso de nuestra alma, confiando en sus promesas. Padre, en este día le pedimos su bendición, dando gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios.
Que el Señor les bendiga, hermanos míos, hermanas. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. No se olvide, Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga.